antilavadodedinero.com. Es un placer saludar a Juan Carlos Galindo. Él es detective privado, quien nos va a estar hablando acerca de los métodos y estrategias que se utilizan para detectar la financiación al terrorismo y el lavado de dinero. El señor Juan Carlos Galindo es experto en temas precisamente de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo. También es perito judicial experto en investigaciones sobre delincuencia económica, director de Galindo Legal, también es formador y conferencista. Bienvenido a antilavadodedinero.com. Un placer estar contigo y un saludo desde España, desde Valencia concretamente, para todos vosotros, y mucho ánimo y mucha fuerza. Un saludo también para allá, además de que tengo familia allá en Valencia, en España, así que magnífico. Un honor tenerlo el día de hoy aquí. Señor Galindo, preguntarle, ¿cómo se puede hacer o cómo hacen ustedes como investigadores para detectar el lavado de dinero? ¿Qué es lo que a ustedes les prende las alarmas de, oye, esto no es normal, no es un flujo de dinero normal, esta persona no debería tener esta cantidad, esta persona tiene algo extraño? Bueno, esa pregunta daría para hablar toda la tarde, ¿no? O toda la noche o todo el día, ¿no? Porque es muy extensa. Voy a intentar simplificarlo al máximo posible. Nosotros trabajamos siempre en la parte de la prevención, por un lado, es decir, vamos a crear alertas tempranas dentro de nuestra actividad, si somos una empresa, si somos un profesional liberal, o esto se puede extrapolar al riesgo país, es decir, como país también se actúa muy parecido a como vamos actuando en la empresa privada y dentro de los profesionales liberales, ¿no? O sea, al final de lo que se trata es, en base a la experiencia, siguiendo las recomendaciones del GAFI, por supuesto, el Grupo de Acción Financiera Internacional, donde nos recomienda en la parte preventiva disponer de ciertas alertas. Es decir, estas alertas pueden ser, dependiendo de la potencia económica de cada empresa o de cada sector, automatizadas o manualizadas, es decir, que dependan de la persona humana en una primera instancia, o que en esa primera instancia, como suele pasar, por ejemplo, con las entidades financieras y de crédito, que tienen alertas automáticas con un software de gestión que eso nos lanza un input de que ese patrón financiero de esa persona física o jurídica, hay algo que no está funcionando bien sea un ingreso en efectivo de diferentes puntos cuando su patrón financiero jamás había tenido un ingreso en efectivo, bien sea una transferencia de un país de riesgo, bien sea una actividad inusual para la actividad declarada. Recordemos que uno de los mayores indicios que tenemos que tener es si una empresa es una peluquería, no puede facturar como una multinacional. Tiene que facturar como una peluquería. Estoy poniendo ejemplos muy claros. Si uno tiene un bar y una cafetería en un barrio concreto, no puede facturar millones de euros. En ocasiones, estos ejemplos tan extraños ya nos dicen que ahí ocurre algo malo, o si nosotros no hemos visitado como asesores fiscales o como sujetos obligados en prevención de blanqueo, no hemos visitado nunca ningún establecimiento físico. Recordar que ahora, con todo el tema de la pandemia, también se está aprovechando el que lo físico prácticamente está dejando de existir y aparece lo digital, lo virtual, que facilita enormemente. De hecho, hemos detectado que ha habido una migración hacia las actividades virtuales donde no se necesita de esa comprobación física, ¿no? Entonces, por ir, por ejemplo, a casos concretos, una operativa en concreto de un cliente en concreto que está fuera de patrón, eso es una alerta. Pero con esa alerta, ¿qué hacemos? No sé si me he explicado muy someramente el tema de las alertas, de esas detecciones, bien sea por riesgo de actividad, riesgo operacional o inclusive el riesgo de la constitución de la sociedad. Cuando yo constituyo una empresa donde la persona titular real de esa empresa jamás ha pisado territorio español y la ha constituido mediante poderes notariales a través de apostillado por la Haya de otros países, pues obviamente eso también me dice que algo extraño está pasando. No significa que sea ilegal, en ningún caso estoy diciendo esto.
Pero al final esa alerta, que bien nos ha llegado a través de una persona física, el cajero de una entidad financiera o de crédito, el personal de una asesoría, nos llega al OCIC, al órgano de control interno y comunicación dedicado a analizar los riesgos penales, y en este caso de blanqueo de capitales, tenemos que analizar si esa operación al final es de riesgo o no es de riesgo. En el caso que esa operación sea de riesgo, tenemos dos opciones. Obviamente, si somos sujetos obligados en prevención de blanqueo, comunicar a la institución que regule, que supervisa todo esto, que en el caso de España se llama el SEPLAC, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención para la Prevención del Blanqueo, Financiación del Terrorismo y Infracciones Monetarias. En cada país están las unidades de inteligencia financiera, la SUIF. En Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en cada país tiene su IF. Hay que comunicar a esas unidades de inteligencia que probablemente estemos ante un patrón inusual y pueda tener cierto grado de riesgo de ser un proceso de lavado de dinero. Esto en cuanto a la detección, y me permitirás que sea muy breve y muy sucinta. Insisto, podríamos estar hablando muchísimo tiempo. A raíz de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros dentro de esa unidad, dentro de ese órgano de control interno y comunicación, tenemos un órgano o tenemos un ápice para trabajar con la inteligencia, tenemos que intentar hacer una pequeña investigación. Es decir, vamos a intentar averiguar si esa operación, si ese cliente que hace la transferencia al cliente objeto de investigación existe. A través de técnicas OSINT podemos buscar a través, hoy en día prácticamente el 80 o el 90% de la inteligencia se confecciona y se realiza a través de herramientas tecnológicas, a través de lo que se llama fuentes abiertas. ¿Vale? Pues vamos a verificar si existe, vamos a verificar que los datos de la escritura son reales, vamos a hacer cierta investigación y si detectamos, obviamente, que no se corresponde con la realidad, por supuesto, estamos ante un indicio. Recordemos que el delito de blanqueo de capitales, el de lavado de dinero, como le llamáis ahí, es un delito muy complejo, no hay una prueba de cargo concreta, sino es la suma de indicios, la suma de sospechas certeras, casi indicios diría yo, donde nos tiene que llevar al final de decir, oye, aquí tengo esto. No sé si con esto te he hecho una pequeñita exposición de cómo podemos trabajarlo. ¿Cuáles son los métodos más utilizados por ustedes, los investigadores, para detectar este tipo de delitos? Bueno, pues como te estoy explicando, siempre vamos a intentar tirar del hilo, del hecho hacia atrás. Es decir, en el momento nosotros tenemos esa alerta, tenemos que tratarla, es decir, tenemos que estudiarla. Por ejemplo, te pongo un ejemplo gráfico, una rotura de patrón en una transferencia inusual. Pues obviamente lo que tenemos que hacer es, vamos a coger el hecho concreto, es esa transferencia, quién la hace, cuál es el concepto, si tiene relación o no con esa actividad. Y yo ahora, Irene, te me has quedado parada y no sé si estás ahí o no estás. Discúlpame porque estamos haciendo un Skype. Sí, ¿estás? Vale, pues tengo tu imagen ahí parada y no sé si estás. Bueno, como te decía, entonces al final lo que tenemos que intentar siempre es analizar caso por caso si es operativo, si es, como te decía, es una rotura de patrón. Las técnicas más utilizadas siempre dentro de nuestro cometido, hay que tener en cuenta que nosotros, tanto a nivel de investigación privada como a nivel de prevención y detección de esquemas de lavado de dinero, aquí en España estamos muy limitados. Es decir, no es como en los países sudamericanos, como Venezuela o como Ecuador o como Colombia, que los auditores forenses tienen prácticamente los mismos medios. Aquí en el momento tenemos un indicio, una mera sospecha o varias sospechas que conllevan a un indicio, tenemos que comunicar de inmediato al servicio ejecutivo, a las fuerzas de seguridad del Estado, que son ellos los que se encargan de las investigaciones que puedan causar un delito. Por eso aquí nosotros llegamos hasta donde llegamos, es decir, a montar un buen informe, una buena pericia, donde podamos presentar a las fuerzas de seguridad del Estado para que ellos sean los que investiguen en profundidad. Por lo tanto, también hay que dejar claro que llegamos hasta donde llegamos, ¿eh?
Se podría decir entonces que ustedes se sienten limitados de cierta forma, por lo menos en la jurisdicción española, por temas burocráticos. Esto entra en quizás un bulo un poco más burocrático que tiene que llenar otro tipo de parámetros y eso también lo frena en las investigaciones. No es que nos frene, es que la legislación. Hombre, a ver, a nosotros nos encantaría poder hacer investigaciones tanto a nivel de investigaciones privadas como investigaciones como peritos, el perito judicial, el auditor forense, es el símil que se utiliza en Sudamérica, auditor forense y aquí perito judicial. Tenemos otras potestades poder investigar. Es decir, casi yo más como perito judicial tengo más potestad de investigar que como detective privado, como investigador privado. Los investigadores privados tienen muy capadas, permíteme la expresión, hasta dónde pueden llegar, ¿no? A ver, no nos sentimos que nos gustaría hacer más, claro que nos gustaría hacer más, pero las legislaciones europeas, yo creo que toda Europa en conjunto es muy restrictiva, sobre todo porque ha habido malos usos, hay una mala experiencia en cuanto al abuso de poder. Entonces se intenta que no cualquiera pueda ser detective privado o perito judicial para ser Policía Nacional o Guardia Civil, que son las fuerzas de seguridad del Estado que operan aquí en España, o inclusive miembro de los servicios de inteligencia. Hay que tener un currículum importante y luego querer estar, que eso es otro. Por lo tanto, yo no diría en ningún caso que estamos atados, al contrario, yo creo que la legislación que tenemos es la que hay. Nos gustaría hacer más, por supuesto, nos gustaría tener una relación más fluida. Mira, como está, con que el servicio ejecutivo fuera más accesible sería suficiente, pero jugamos con lo que tenemos. ¿Cuáles son esas principales estrategias que usted como investigador considera son las más importantes a la hora de realizar una investigación de este tipo? Lo primero que tenemos que es saber con quién estamos jugando. O sea, antes de empezar, tenemos que analizar quiénes son los jugadores, los participantes en este caso. Si son 2, 3, 4 empresas, primero analizar la empresa en cuestión, que es la que ha recibido esa operación, o las 3 o 4 empresas que están involucradas en esa operación. Pero al detalle, tenemos que ver quiénes conforman la sociedad, ir al depósito de cuentas, tener un informe en profundidad de quién es el titular real y a partir de ahí hacer una investigación societaria. ¿Quiénes componen en esa sociedad? Intentar ver los vínculos que tienen con esa operación. En el caso de que descartemos que haya un vínculo, vamos a hacer una investigación personal. ¿En cuántas sociedades participa el gerente? ¿En cuántas sociedades participa las personas físicas involucradas en esa operación? E intentar ver un patrón. En el caso que ese patrón no exista, va a ser difícil llegar al delito antecedente. Recordemos que el lavado de dinero, blanqueo de capitales, aquí llamado en Europa y más concretamente en España, tiene que venir de un delito antecedente. Es decir, no es que nosotros tengamos la obligación, porque es delito autónomo, el delito de blanqueo, por eso con que hayan indicios es suficiente. Entonces yo te diría, vamos a hacer muy bien nuestro trabajo de montar un buen informe pericial con mucha información, que podamos cruzarla y que le demos veracidad a la operativa, a esa detección de falsas empresas, falsas actividades, que suele ser uno de los indicios mayores cuando no hay actividad real. Imagínate que tenemos una facturación porque le estamos pagando por servicios informáticos, que esto suele ser muy habitual. Y resulta que la empresa a la cual le pagamos o la que recibimos dinero, porque nosotros pertenecemos en esa transmisión, en esas cuentas de salto para que a veces ocurre en el blanqueo de capitales, pues vemos que no tienen empleados. Narices, ¿cómo me van a prestar servicios informáticos si no tienen empleados? Por lo tanto, tenemos ahí esa información al concreto, hay que pararse, meter el dedo en la llaga y hasta que no lleguemos al final no pasar al siguiente estadio. Yo creo que es muy importante la minuciosidad, que no tengamos prisa, que lo hagamos con tranquilidad y al final el indicio, recordemos que aquí en España siempre hablamos de sospecha e indicio estamos bastante limitados, como te decía, pero allí vosotros podéis hacer más, ¿no? Podéis entrar inclusive en la tienda, quién está, quién no está, qué hace, ir a recursos inclusive a través del juzgado, ¿no? Aquí nosotros no podemos, nosotros somos perito judicial de parte. Es cierto que cuando nos llama el juez tenemos más medios porque hay una orden judicial, pero no siempre
nos llama el juez. Y cuando vamos de parte, es decir, que una de las partes nos llama para presentar un informe, bien de acusación o bien de defensa, ahí estamos un poquito más cogidos un poquito de la mano también, ¿no? Doctor Galindo, encantada de haberlo tenido en este espacio, aunque muy poquito tiempo por cuestiones de tiempo precisamente de esta entrevista, pero sería interesantísimo hablar con usted durante toda una tarde, como usted mismo ha dicho en un principio, sobre este tipo de métodos que se utilizan para la detección del lavado de dinero. Muchísimas gracias por su tiempo. Será hasta una próxima oportunidad en antilavadodedinero.com. Muy bien, muy amable. Hasta la vista. Un saludo muy fuerte desde Valencia, desde España. Para antilavadodedinero.com, Irene Mejías.